Ya, perfecto. Ahora sí. Bueno, comencemos entonces como les había adelantado con nuestro capítulo, el cual es dinámica, ¿no? Bueno, dentro de la dinámica, bueno, vamos a ir viendo lo que son las leyes del movimiento. Ya. Bueno, comencemos entonces, bueno, con lo que es la definición de dinámica. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice? Bueno, dinámica, bueno, es la parte, bueno, es una parte de la física que tiene como objetivo el estudio del movimiento de los cuerpos, pero considerando las causas que lo producen. ¿Sí? Bueno, nuevamente, dinámica estudia al movimiento de los cuerpos, pero considerando las causas que lo producen o también que lo originan. ¿Sí? Ahora, es muy pertinente ya diferenciar dos conceptos que a menudo confundimos muchas veces, ya lo que es masa y peso. ¿Sí? Bueno, masa nos dice que es una magnitud escalar que mide la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Sí? Bueno, se mide en kilogramos en el sistema internacional, ya en kilogramos. Ahora, el peso es una fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo y se mide en newton, ya dentro del sistema internacional. Bueno, es la gran diferencia entre peso y masa, ¿no? Masa es una magnitud escalar y peso es una magnitud vectorial, por si acaso. A ver, bueno, nuevamente, ¿no? A menudo confundimos siempre, ¿no? Lo que es masa y peso, ¿ya? Bueno, un ratito, aquí está, ya. Bueno, masa y peso a menudo confundimos en nuestro diario vivir, ¿ya? Bueno, se confunde en el lenguaje cotidiano muchas veces, pero son magnitudes muy diferentes, ¿ya? Que se puede relacionar entre sí mediante la siguiente expresión, ¿ya? Peso es igual a ¿qué? A la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Bueno, tanto el peso y la masa podemos relacionar mediante esta expresión. Pero recordemos nuevamente qué es peso. Bueno, peso, como hemos visto, se expresa en newtons, o la unidad para el peso va a ser el newton, ¿sí? Con una n mayúscula. Bueno, es la fuerza con que nos atrae cualquier cuerpo celeste o también cualquier planeta. ¿Ya? Su valor depende del que tenga la aceleración de la gravedad del cuerpo celeste. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto al peso. Ahora, en cuanto a la masa. Bueno, la masa sabemos que se expresa en kilogramos. ¿Ya? También nos dice que se mide o mide la inercia de los cuerpos y nos informa de su cantidad de materia. Su valor no depende del lugar donde esté el cuerpo. ¿Ya? A ver, veamos el siguiente ejemplo. Bueno, dice, ¿no? Si tu masa o nuestra masa es, por ejemplo, de 50 kilogramos, estamos hablando de masa nada más, ¿ya? 50 kilogramos de masa. Bueno, tu peso, como hemos visto, varía dependiendo del planeta en que te encuentres, ya que el peso es igual a ¿qué? A la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Y el valor de la aceleración de la gravedad en cada planeta, bueno, es diferente. ¿Ya? Bueno, tenemos aquí una tabla donde tenemos las gravedades para cada planeta. Por ejemplo, en Mercurio, la aceleración de la gravedad va a ser 3,7 metros por segundo al cuadrado. En Venus, 8,9 por metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? En la Tierra, nuestra aceleración promedio es 9,8 metros por segundo al cuadrado. En Marte, 3,7 metros por segundo al cuadrado. En Júpiter, 23,1 metros por segundo al cuadrado. En Saturno, 9,1 metros por segundo al cuadrado, Urano 8,7 metros por segundo al cuadrado y finalmente Neptuno 11,2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí?
Bueno, aquí tenemos la gravedad para cada planeta. Ahora, si tenemos una masa de 50 kilogramos, ya el peso va a variar dependiendo al planeta donde estemos. Por ejemplo, si tenemos una masa de 50 kilogramos y estamos en Mercurio, el peso va a ser 240 newtons. ¿Ya? Ahora, la misma masa, si lo llevamos a Venus, ¿ya? El peso en Venus de esa cantidad de masa de 50 kilogramos va a ser 490 newtons, ¿sí? En la Tierra, esa cantidad de masa que es 50 kilogramos, ya el peso en la Tierra va a ser 539 newtons. En Marte, de la misma manera, 240 newtons. En Júpiter, bueno, en ahí va a ser mayor, va a ser 1271 newtons. En Saturno, 501 newtons. En Urano, 479 newtons, ¿sí? Y finalmente en Neptuno, 616 newtons, ¿sí? Bueno, como podemos ver, ya el peso no va a ser el mismo en cada planeta, va a ser diferente, ¿sí? Va a ser muy diferente. ¿Esto por qué? Porque la aceleración de la gravedad es distinta en cada planeta. En cambio, la masa permanece constante, ¿sí? Estos 50 kilogramos lo llevamos por ejemplo, a Mercurio va a seguir siendo 50 kilogramos. En Venus va a seguir siendo 50 kilogramos. Lo que sí va a cambiar va a ser el peso. Ya, el peso. Bueno, es la gran diferencia entre peso y masa. ¿Ya? Por favor. Bien, ¿qué más? Bueno, continuamos con el peso de un cuerpo. Por ejemplo, tenemos un bloque que está apoyado en una superficie, ¿ya? Y queremos dibujar, qué sé yo, el peso del cuerpo, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? De su centro geométrico dibujamos un vector, ¿ya? Dirigido al centro de la Tierra, ¿ya? Dirigido al centro de la Tierra. Bueno, va a ser un vector que siempre va a ser orientado hacia abajo, ¿ya? Ahora, el peso de este cuerpo va a ser igual a ¿qué? A la masa de este bloque multiplicado por la aceleración de la gravedad. Bueno, esta aceleración de la gravedad puede variar, ¿no? Dependiendo del planeta. Pero bueno, estamos en la Tierra, entonces la gravedad promedio va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo un bloque pero en un plano inclinado? Bueno, ¿cómo voy a dibujar mi peso? Bueno, para ello utilizo ya el mismo bloque, pero lo que voy a hacer es dibujar el vector peso, en este caso, ya desde su centro geométrico dirigido al centro de la Tierra, o sea, con una dirección hacia abajo, ¿sí? Y su peso va a ser igual a ¿qué? A la masa de este bloque multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ahora ya podemos definir ya lo que es fuerza. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice? Fuerza nos dice que es una magnitud vectorial que representa la acción de un cuerpo sobre otro. Bueno, esto surge como resultado de una interacción. ¿Ya? Surge como resultado de una interacción. Se manifiesta sobre un cuerpo, ¿ya? Alterando ya sea su movimiento o provocando deformaciones, ¿sí? Ahora, la fuerza o la unidad para la fuerza dentro del sistema internacional va a ser el newton, ¿sí? Y recordemos que un newton es igual a ¿qué? A 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado, ¿ya? Bueno, en la parte inferior tenemos un pequeño gráfico de una persona que empuja un bloque. ¿Ya? Tenemos a una persona que está empujando un bloque. Ahora, la representación de la acción de la persona sobre el bloque lo vamos a representar con un vector, por si acaso, ¿sí? Con un vector de fuerza F, ¿sí? De esa manera lo vamos a representar cuando alguien empuje o tal vez algo, cuando, qué sé yo, tengamos un bloque que lo están jalando, ¿no? Más o menos lo vamos a representar con un vector F, ¿ya? Para denotar que es una fuerza. Bueno, ¿qué más? Bueno, antes de que me olvide, bueno,
dentro de la naturaleza, ya, existen 4 fuerzas fundamentales, por si acaso, ¿sí? 4 fuerzas fundamentales dentro de la naturaleza. Bueno, está lo que es la fuerza gravitatoria, ya, está también la fuerza electromagnética, también está la fuerza nuclear débil y también está la fuerza nuclear fuerte, débil y fuerte, ¿no? La gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Bueno, dentro de la naturaleza solamente existen esas 4 fuerzas por si acaso. Ya, ahora tal vez alguien me diga, pero ¿qué pasa? Bueno, esto lo hemos visto en el colegio, qué sé yo, ¿no? En el preuniversitario. ¿Qué pasa con la tensión, la normal, qué sé yo, ¿no? Bueno, esas fuerzas son la combinación principalmente de la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética, por si acaso. ¿Sí? Cualquiera de esas fuerzas, por ejemplo la tensión, la fuerza de fricción y demás, es la combinación de la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética. ¿Sí? Bueno, antes de que me olvide eso, ¿no? Entonces, por favor, recuerden siempre esto. Dentro de la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales, ¿ya? La gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. ¿Ya? Bueno, antes de que me olvide esa parte, hablando de fuerzas. Bien, ¿qué más? Bueno, ahora sí vayamos a las 3 leyes de Newton. ¿Ya? Las 3 leyes de Newton. Bueno, las 3 leyes de Newton o las leyes newtonianas, ya, las leyes newtonianas, bueno, constituyen la base de la mecánica clásica, ya, y dichas leyes, o sea, estas 3 leyes, no son independientes por si acaso, ¿sí? Siempre van relacionados, las 3 leyes que vamos a ver a continuación. Bueno, primeramente comencemos con lo que es la primera ley, o también conocido como la ley de inercia. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice la ley de inercia? Bueno, la ley de inercia nos dice que establece que un cuerpo permanecerá en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo a velocidad constante, a menos que una fuerza externa neta, o también llamada fuerza resultante, actúe sobre él. ¿Sí? Bueno, en la parte inferior tenemos 2 gráficos. ¿Sí? Bueno, en este gráfico tenemos a un cuerpo que está en reposo. Ya que está en reposo. Ahora, ¿qué sucede si le aplicamos una fuerza a este cuerpo que está en reposo? Obviamente le va a transmitir movimiento, ¿no? De un estado de reposo, bueno, va a cambiar su estado, ¿no? Ya no va a estar en reposo, sino va a tener movimiento. ¿Ya? Bueno, eso es lo que nos indica la primera ley de Newton o la ley de inercia. ¿Sí? Bueno, un cuerpo permanecerá en un estado de reposo o en movimiento rectilíneo a velocidad constante, ¿ya? A menos que una fuerza externa o resultante actúe sobre él. Bueno, y cambie su estado, ¿no? De reposo a uno que tenga movimiento, ¿sí? Lo mismo pasa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a un podemos decir a un niño, qué sé yo, ya que está con su bicicleta. Bueno, está pedaleando. Supongamos que está con una velocidad constante y ve de repente a un perrito y frena, ¿no? Y ¿cómo frena? Con la velocidad que estaba yendo, bueno, va a ser expulsado, ¿no? ¿Ya? Bueno, más o menos a eso es lo que, bueno, eso es lo que nos indica la ley de la inercia, ¿no? O la primera ley de Newton. Bien, luego tenemos la segunda ley de Newton, o también llamada la ley de la fuerza. Bueno, ¿qué nos dice? Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no es nula, la aceleración producida nos dice que es directamente proporcional a la fuerza neta o a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa. ¿Ya? Bueno, eso es lo que nos indica la ley de la fuerza o la segunda ley de Newton. Por si acaso, la segunda ley de Newton es esta, la que estoy remarcando en este momento de color rojo. ¿Sí? Esta es la segunda ley de Newton y no esta, la que hemos aprendido, ¿no? Fuerza es igual a la masa por aceleración. Bueno, esto es producto de de esta ecuación, ¿sí? Lo despejamos y bueno, sumatorio de fuerzas o la fuerza neta o la resultante va a ser igual a ¿qué? Masa, lo que está dividiendo en el segundo miembro, lo pasamos a multiplicar al primero, ¿no? De esa manera tenemos sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Pero
esta es la segunda ley de Newton. ¿Sí? La aceleración producida es directamente proporcional a la fuerza neta o a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa. ¿Sí? Y la tercera ley de Newton, o también llamada el principio de acción y reacción. ¿Ya? Acción y reacción. ¿Qué nos dice? Cuando dos cuerpos interaccionan, ¿ya? Se ejercen mutuamente fuerzas iguales, ¿ya? Y de sentidos contrarios, aplicadas en cuerpos distintos. Bueno, esa es nuestra formulita por si acaso, ¿ya? Bueno, por ejemplo, tenemos aquí un balón y, bueno, pateamos, ¿ya? Entonces, le imprimimos una fuerza, bueno, aquí tenemos una fuerza F de A sobre B. Bueno, tenemos aquí la fuerza que le estamos imprimiendo, podríamos decirlo, ¿ya? Pero la pelota también nos devuelve una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario, por si acaso, ¿sí? Un sentido contrario. Y la fuerza va a ser de B sobre A, nos devuelve por si acaso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos apoyamos a la pared? Bueno, si nos apoyamos, qué sé yo, con una fuerza de 5 newtons, la pared también nos devuelve la misma magnitud de la fuerza, o sea, 5 newtons, pero en sentido contrario, ¿sí? Bueno, a eso es lo que se refiere lo que es la ley de la acción y reacción. Bueno, aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no? Bueno, aquí está nuestro sistema de interés. Ya. Bueno, tenemos es una chica, ¿no? Que está nadando. Bueno, lo que hace es impulsarse en la pared, ¿sí? Bueno, le imprime una fuerza a la pared y la fuerza le devuelve, la pared le devuelve una fuerza contraria, por si acaso, ¿sí? Contraria, de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ya? Por si acaso, fuerza AB es igual a menos fuerza BA. Este signo negativo, ¿ya? Solamente nos indica el sentido de la fuerza, nada más, ¿sí? Ese signo negativo nos indica el sentido de la fuerza, ¿ya? Bueno, esa es la tercera ley de Newton, llamado también el principio de acción y reacción. Para toda acción siempre va a haber una reacción. Bueno, entonces ya tenemos las tres leyes de Newton. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora sí, tipos de fuerzas. Bueno, dentro de la mecánica tenemos principalmente 5 fuerzas. Ya, 5 fuerzas con las que vamos a trabajar, principalmente. Ya, bueno, la primera es la fuerza de la gravedad. Bueno, ¿qué nos dice? Es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos situados en su superficie. Se dibuja siempre desde el cuerpo, ya, hacia abajo, por si acaso, ¿sí? Ese es el peso, o también llamado la fuerza de la gravedad. Bueno, esa es una de las primeras fuerzas. Tenemos también otra fuerza, que es la normal. ¿Qué nos dice? Bueno, la normal nos dice que es la fuerza de reacción que ejerce las superficies al apoyo de los cuerpos sobre ellas. ¿Ya? Es una fuerza perpendicular siempre a la superficie de apoyo. Por favor, esa parte nunca nos olvidemos, ¿ya? La normal es una fuerza perpendicular, o sea, de 90 grados, siempre a la superficie de apoyo, ¿sí? Bueno, si dibujamos, por ejemplo, tenemos aquí un bloque, ¿ya? Un bloque. Primeramente, siempre lo que tenemos que hacer es dibujar el peso, primeramente, desde su centro geométrico hacia abajo o dirigido hacia el centro de la Tierra, tendríamos el peso del cuerpo, ¿sí? Ahora, la normal va a ser una fuerza perpendicular ya a la superficie de apoyo, ¿sí? Que sería este vector de color rojo, la normal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un plano inclinado? En un plano inclinado, bueno, tenemos aquí un bloque, el peso va a ser desde su centro geométrico, ya, directamente hacia, hacia el centro de la Tierra, ¿no? O hacia abajo. Bueno, tenemos aquí nuestro vector peso, por si acaso, aquí está. Pero la normal va a ser un vector perpendicular al plano o a la superficie de apoyo. ¿Sí? Bueno, es esta fuerza N, ¿no? Bueno, es la que realiza el piso, ¿ya? Al bloque.
Ya, es la reacción normal que realiza el piso a este bloque. ¿Ya? Y siempre va a ser perpendicular a la superficie en contacto, por si acaso. ¿Sí? Bueno, esa es otra fuerza, ¿no? Tenemos entonces lo que es el peso o la fuerza de la gravedad. También tenemos lo que es la normal. ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, tenemos la fuerza elástica. ¿Ya? Bueno, esto se presenta cuando trabajamos con resortes. ¿Qué nos dice? La ley de Hooke nos dice que establece que el alargamiento de un muelle, o también llamado resorte, ya, es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle. ¿Ya? Fuerza elástica, bueno, tiene que ver con la ley de Hooke, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice la ley de Hooke? La ley de Hooke nos dice que fuerza es igual a ¿qué? A K por X. ¿Ya? F sabemos que es la fuerza, ¿no? La fuerza, bueno, va a estar en newtons dentro del sistema internacional. Bueno, K va a ser la constante del muelle. Bueno, siempre nos va a dar como dato por si acaso eso. ¿Ya? Bueno, eso va a estar en newtons por metro. Newton por metro. Y X va a ser el alargamiento en metros, ¿no? Podemos decir la distancia que podemos comprimir o tal vez alargarlo, ¿sí? Bueno, va a estar medido en metros, ¿ya? Bueno, aquí tenemos tres ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos, en el primero, tenemos a un muelle o a un resorte en un estado de reposo. No se le ha compreso, tampoco se le ha estirado, ¿sí? Está en un estado de reposo. Ahora, ¿qué pasa cuando lo jalamos? ¿Qué pasa cuando lo jalamos? Ya. A ver, ¿qué pasa cuando lo jalamos? Cuando jalamos, por si acaso, no sé si lo han jalado un resorte, hay una fuerza que nos, bueno, que también nos está jalando, pero en sentido contrario. No sé si alguna vez lo han realizado eso, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con la ley de Hooke, por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando comprimimos un resorte? Bueno, cuando comprimimos va a haber una fuerza que también se opone, ¿no? Es esta de color rojo. ¿Ya? Entonces, resorte sin deformar tenemos, ¿no? Bueno, cuando tenemos un resorte y no lo deformamos está en un estado natural. Pero ¿qué pasa cuando lo jalamos? ¿Ya? Cuando lo jalamos tenemos una fuerza, ¿ya? Una fuerza elástica por si acaso, ¿sí? Una fuerza elástica que quiere recuperar su estado natural. Bueno, es esta fuerza. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando comprimimos a un resorte? Cuando comprimimos, bueno, tenemos una fuerza contraria, ¿ya? Que es la fuerza elástica, bueno, que quiere recuperar su estado natural, ¿sí? Bueno, es una de las fuerzas dentro de la mecánica, ¿sí? La fuerza elástica, por si acaso. Bueno, esto normalmente, como les he indicado, se presenta cuando trabajamos con resortes, ¿ya? Bueno, tenemos las dos últimas fuerzas, que son la de tensión y la fuerza de fricción. Bueno, la primera, la tensión, ¿qué nos dice? Es una fuerza que aparece cuando existe elementos de sujeción, como por ejemplo cables, cuerdas, varillas, etc. ¿Ya? Es una fuerza dirigida siempre desde el cuerpo, ¿ya? Al elemento que lo sujeta. Desde el cuerpo al elemento que lo sujeta. Desde el cuerpo al elemento que lo sujeta. Bueno, esa es la tensión, ¿sí? Cuando existe elementos de sujeción, como por ejemplo cables, cuerdas, varillas, etc. ¿Sí? Bueno, otra, tenemos la fuerza de fricción. ¿Qué nos dice? Es una fuerza que se opone al movimiento. Se debe al roce, ¿ya? O fricción del cuerpo con las superficies, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un bloque. Bueno, tenemos nuestro bloque y dibujamos las fuerzas, ¿no? Primeramente el peso, desde su centro geométrico dirigido, bueno, en sentido hacia abajo, ¿ya? O sea, al centro de la Tierra, ¿no? Tenemos el peso. Luego la normal, ¿sí? La normal. Bueno, aquí tenemos una fuerza, seguramente lo está jalando al lado derecho, ¿ya? Alguien seguramente lo está jalando, bueno, por eso lo está representando con una fuerza F, ¿no? Con la letra F, mejor dicho, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la fuerza. O sea, lo están jalando a la derecha. Ahora, ¿qué nos dice? La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento. El movimiento
¿Qué sentido tiene? Tiene sentido de izquierda a derecha. Como el movimiento está de izquierda a derecha, la fuerza de fricción nos dice que se opone al movimiento. Si se opone al movimiento, bueno, va a ser esto entonces, ¿no? La fuerza de fricción va a tener una dirección, ya podemos decir, de derecha a izquierda, o sea, a la izquierda, ¿sí? Si jalo a la derecha, la fuerza de fricción va a estar al lado izquierdo. ¿Qué pasa si la fuerza está a la derecha? Jala a la izquierda. La fuerza va a estar al sentido contrario, ¿no? O sea, va a estar a la derecha, ¿sí? Bueno, esa es la fuerza de fricción, ¿sí? Ahora, la fuerza de fricción podemos calcular como, ya, fuerza de fricción va a ser igual a ¿qué? A mu, ya, o el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal o la reacción normal también, ¿ya? Fuerza de fricción es igual a mu multiplicado por la normal, ¿ya? Como fórmula esto, por favor. Bueno, eso se presenta cuando existe un dato muy en particular, cuando nos diga, ¿no? La superficie en contacto tiene un coeficiente de rozamiento, qué sé yo, 0,1, 0,2, qué sé yo, ¿no? Nos da como dato, entonces en ahí trabajamos con la fuerza de fricción. En el caso que no nos diga, que nos diga que la superficie es lisa, en ese caso, cuando nos digan eso, cuando la superficie es lisa, el coeficiente de rozamiento va a ser igual a 0. Ya, si es lisa, el coeficiente de rozamiento va a ser igual a 0. Entonces 0 multiplicado por cualquier otro elemento va a ser 0. Entonces la fuerza de fricción va a ser igual a 0. Entonces lo obviamos. Ya no existe la fuerza de fricción para superficies lisas. ¿Ya? Bien, continuemos. Bueno, un poquito más interiorizándonos en lo que es la fuerza de fricción, ¿qué nos dice? Bueno, la fuerza de fricción, nos dice que es un tipo de fuerza interna que aparece en dos cuerpos, cuando dos cuerpos interactúan por contacto. Bueno, aquí tenemos dos cuerpos, ¿no? Una superficie y un bloque. ¿Ya? También nos dice que impide o retarda el deslizamiento de un cuerpo sobre otro. ¿Ya? Otra. Tiene dirección paralela, ¿ya? Al plano de deslizamiento. Bueno, va a estar paralelo por si acaso, ¿no? Pero sentido contrario al movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque. Bueno, aquí tenemos una superficie y un bloque. Y tenemos una fuerza que lo está jalando al lado derecho. Y la fuerza de fricción se va a presentar, pero va a estar opuesta al movimiento. Si la fuerza está a la derecha, la fuerza de fricción va a estar a la izquierda. ¿Sí? Bueno, es lo que nos indica. Su origen está en la rugosidad de la superficie. ¿Sí? Bueno, si hacemos un zoom en esa parte, en el punto de contacto entre la superficie y el bloque, ya podemos ver que hay una rugosidad por si acaso. ¿Sí? Es por ello que existe la fuerza de rozamiento. Bueno, recordando entonces, el rozamiento es una fuerza que siempre se opone al movimiento de los cuerpos. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos aquí un coche, vamos a identificar las fuerzas. Primeramente, dibujamos el peso del coche y luego la reacción normal. ¿Ya? Luego, dibujamos la fuerza, ¿ya? Con la que va a ir, ya, o sea, en este caso la fuerza del motor. ¿Ya? A consecuencia de la fuerza, bueno, el móvil va a ir o va a tener movimiento, ¿no? Luego tenemos, bueno, como tenemos movimiento de izquierda a derecha, o sea, a la derecha, ¿ya? Bueno, la fuerza de fricción, según la definición, nos dice que se opone al movimiento, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción vendría a ser este vector de color azul, ¿ya? Y la fuerza de fricción, recordando nuevamente, es igual a ¿qué? A mu multiplicado por la normal, o también mu, ¿sí? Bueno, es lo mismo, ¿ya? Fuerza de fricción es igual a ¿qué? A mu multiplicado por la normal. Ahora, bueno, tenemos aquí algunos datos, ¿ya? Bueno, algunos coeficientes de rozamiento, ¿ya? La sustancia y también tenemos el coeficiente de rozamiento. Por si acaso, el coeficiente de rozamiento es adimensional, no tiene, qué sé yo, unidades, por ejemplo, metros por segundo,
radianes por segundo, ¿no? No tiene, es adimensional por si acaso, ¿sí? Simplemente tiene valores, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos acero con acero? Dos bloques, ya podría ser, el primero es acero y bueno, en la parte superior puede estar también acero. En ese tipo de contactos, el coeficiente de rozamiento va a ser 0,15, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos acero con hielo? Bueno, cuando tenemos acero con hielo, el coeficiente de rozamiento va a ser 0,03. Muy bajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos metal con madera? Va a ser 0,3. Madera con madera, 0,5. Piedra y madera, 0,4. Madera con tierra seca, ¿qué vamos a tener? 0,7. Rueda y un asfalto seco, por lo general, ¿no? 0,7 por si acaso. El coeficiente de rozamiento. ¿Y qué pasa cuando tenemos rueda con un asfalto húmedo? Hay un poco baja, ¿no? 0,4. ¿Ya? Ahora, este coeficiente de rozamiento, ¿ya? Va desde 0 hasta 0,9 por si acaso. Desde 0 hasta 0,9. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos dos tipos de rozamiento por si acaso, ¿sí? La fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. Son dos por si acaso. Bueno, el primero, la fuerza de fricción estática, se presenta cuando el cuerpo está a punto de moverse, ¿ya? Pero está en reposo. Está a punto de moverse, pero sigue en reposo, ¿ya? Eso es la fuerza de fricción estática, ¿ya? Fuerza de fricción estática va a ser igual a ¿qué? A mu estático por la normal, donde mu sub s es el coeficiente de fricción estática y n es la fuerza normal, ¿ya? Bueno, también tenemos la fuerza de fricción cinética. Bueno, se presenta cuando el cuerpo ya está en movimiento, ¿sí? Cuando el cuerpo ya está en movimiento. Entonces, fuerza de fricción cinética va a ser igual a que mu sub k multiplicado por la normal, donde mu sub k es el coeficiente de fricción cinética y n, bueno, es la fuerza normal, ¿sí? Bien, terminando esa parte entonces. El coeficiente de fricción o de rozamiento o fricción ya es una es una magnitud adimensional, ya, que expresa la proporcionalidad existente entre la fuerza de rozamiento y la fuerza normal que ejerce un cuerpo que reposa o se mueve sobre otro. Ahora, el valor del coeficiente depende ya de la naturaleza de los cuerpos en contacto. Bueno, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Aquí está. Depende de la naturaleza de los cuerpos en contacto. Acero con hielo. Bueno, es una tabla corta, ¿no? Pero hay otras más completas. Entonces, nos dice, el valor del coeficiente depende de la naturaleza de los cuerpos en contacto y generalmente el valor del coeficiente de fricción estático siempre es mayor que el valor del coeficiente de fricción cinético. O sea, el coeficiente de rozamiento estático, bueno, por lo general siempre es mayor al del cinético, por si acaso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso en cuanto a la fuerza de fricción, ¿no? Bien, diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre o también lo podemos escribir de esta manera, DCL. Bueno, ¿qué esto significa? Diagrama de cuerpo libre, por si acaso, ¿ya? Bueno, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? Bueno, es la presentación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Nuevamente, es la representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ahora, para hallar el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Se aísla el cuerpo de todo el sistema y se grafica las fuerzas que actúan sobre él. Nuevamente,
cómo hallamos el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, un cuerpo. Bueno, lo que tenemos que hacer es aislar el cuerpo de todo el sistema, ¿ya? Y luego graficamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que lo hemos sacado del sistema, ¿ya? Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, un sistema. Ya tenemos una esfera, bueno, seguramente alguien lo está jalando ya con una fuerza F y está suspendido con una cuerda, ya, con una cuerda. Ahora, lo que vamos a hacer es representar ya o hallar el diagrama de cuerpo libre, pero solamente de esta esferita. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Bueno, para ello lo que tenemos que hacer es aislar el cuerpo de todo este sistema. ¿Sí? De todo este sistema aislamos simplemente el cuerpo. Y luego graficamos las fuerzas que actúan sobre este cuerpo o esta esfera en este caso. ¿Sí? Bueno, lo primero vamos a ver siempre el peso. ¿Sí? Desde su centro geométrico dirigido al centro de la Tierra, el peso. Luego, la fuerza. Bueno, que aquí está, ¿no? La fuerza. Ahora, hay otra fuerza. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Es la tensión, por si acaso. ¿Sí? La tensión del cuerpo al elemento que lo sujeta, ¿no? Entonces tendríamos la tensión. Bueno, básicamente serían las tres fuerzas que actúan en esta masa, ¿sí? En esta esferita. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un bloque? Ya, tenemos un bloque, ya, y tenemos una fuerza F que lo están jalando al lado derecho, Pero tenemos, por si acaso, un coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Tenemos un coeficiente de rozamiento estático. Bueno, cuando tenemos un coeficiente de rozamiento, bueno, aquí entonces se va a presentar lo que es la fuerza de fricción. ¿Sí? La fuerza de fricción. Bueno, pero hagamos el diagrama de cuerpo libre. Bueno, el diagrama de cuerpo libre de este bloque va a ser el siguiente. Bueno, primeramente el peso, ¿no? Desde su centro geométrico hacia abajo tendríamos el peso. Luego, como está apoyado en una superficie horizontal, o en una superficie, puede ser horizontal o tal vez inclinado o vertical podría estar, ya siempre se va a presentar lo que es la normal. ¿Sí? La normal es la fuerza que hace o realiza el piso sobre el bloque, ¿ya? Sobre el bloque, que sería la fuerza normal. Ahora, como tenemos un coeficiente de rozamiento, ¿ya? Entonces se va a presentar lo que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, sabemos que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Bueno, como lo están jalando al bloque al lado derecho, bueno, la fuerza de fricción siempre va a ser opuesta al movimiento, por si acaso. Opuesta al movimiento la fuerza de fricción. ¿Ya? Ahora, ¿qué hubiera pasado si no nos hubieran dado ese dato? ¿Qué sé yo? Sin fuerza de fricción. Perdón, sin el coeficiente de fricción. ¿Ya? Bueno, en ese caso, bueno, el piso seguramente hubiera sido liso, ¿ya? Si es liso, entonces no existe el coeficiente de rozamiento. No existe en ese caso, entonces obviamos esta fuerza, ¿sí? Obviamos esta fuerza cuando nos digan que la superficie es lisa. Pero en este caso tenemos, ¿no? Un coeficiente de rozamiento, en ese caso se presenta la fuerza de fricción. ¿Ya? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna consulta, por favor. Hola, por favor. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí?